espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia, y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh, 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 Somos tuyos hasta el final, papá, totalmente. Como sabemos quién tú eres, hemos decidido que esperaremos en ti, no importa lo que pase, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. En fábulas no creo más, ya no soy un niño, pero eso no quiere decir que no cree en algo mayor, pues lo he visto en un hospital cuando el doctor me dijo: nada podemos hacer, pero no era el final. Nunca he visto oro al final de un arco iris, pero en tu promesa confiaré en medio de la prueba. Dios, si lo dices, tú lo cumples, quizás no como quiera yo, pero esto haré. Esperaré en ti, esperaré en ti. Tu gracia he probado, en ti he confiado.
Dile, Señor, yo confío en ti. Yo confío en tu amor. Yo confío en tu juicio. Yo confío, Señor, que tus decisiones son las mejores. Yo confío que en donde tú abras camino, eso será lo perfecto, eso será lo agradable y eso será lo bueno. Tú eres un Dios de vida. Tú eres un Dios que cuando todo lo toca, todo revive, todo florece, todo se restituye, todo se reencausa. Y es en ese Dios en el que hemos creído, en el Dios de la vida, en el Dios de la restitución, en el Dios del amor. Oh, creemos en ti, Señor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este estudio bíblico. Seguimos con la serie La Biblia más que un libro, y en esta ocasión nos corresponde estudiar las 2 epístolas del apóstol Pedro, primera y segunda. Vamos a leer una porción de las cartas porque es poco el tiempo y escogí una parte más representativa. En 1 Pedro 1, del 13 al 25 dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado. Por tanto, vivan como hijos obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlo de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios los eligió como el rescate por ustedes para mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Muy bien, hasta aquí la palabra.
Vamos a orar. Señor, esta ocasión queremos pedirte que hables a nuestras vidas a través de esta carta, que estas reflexiones nos edifiquen, nos llenen, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las dos cartas de Pedro son fascinantes. En tan poco espacio hay mucha teología y es difícil en una sola clase tocar todos los temas, así que voy a elegir algunos temas que son más relevantes en vista de el método que estamos siguiendo. Una pregunta teológica para ver si cuántos saben. Después de la resurrección, Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. Juan llegó primero y Pedro llegó después, aun cuando Pedro salió primero. ¿Saben por qué? Porque Pedro tiene tercera y Juan tiene tercera, y Pedro solo segunda. Así que, por si no sabían ese dato, ahí están desconcertados con ese conocimiento algunos. Es un viejo chiste que habla de la diferencia entre la epístola de Pedro y la de Juan, que las dos son cortitas, los dos escritores escribieron cartas cortas, pero la de Pedro tiene un énfasis. A Pedro se le ha llamado el apóstol de la esperanza y a Juan se le ha llamado el apóstol del amor. Siempre que uno va a enseñar sobre un libro de la Biblia, usualmente se habla sobre el autor. Pues es fácil saber, todos sabemos mucho sobre Pedro. ¿Qué se dice siempre? Que era pescador, que no tenía muchas letras, porque así en el libro de los Hechos dicen, eran gente del vulgo y sin letras, así dijeron los fariseos. Pedro tenía otro hermano pescador, Juan. Pedro fue llamado por Jesús después de la pesca milagrosa. Usualmente se resalta el carácter de Pedro como un hombre impulsivo, poco sensato, imprudente, aunque audaz, líder. Él nunca se quedaba con ninguna duda. Cuando había alguna pregunta que hacer, la hacía. Cuando tenía algo que decir, lo decía. Pero resalto esto que ya todos sabemos por lo que vamos a ver en la epístola. Es bastante obvio que cuando uno lee esta carta, es difícil asociar esta carta con un hombre inculto, con un hombre inmaduro, porque en esta carta hay teología profunda, conocimiento práctico, y hay una razón. Hay dos Pedros, el Pedro antes de Jesús y el Pedro después de Jesús. Como dice Vernon McGee, no podemos llamar ignorante a un hombre que estuvo 3 años en la escuela de Jesús, caminando con él, oyéndolo. Y tampoco podemos llamar común a un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y que fue usado por Dios poderosamente. Así que definitivamente el apóstol Pedro es el autor de la carta, pero el autor de esta carta es el Pedro posterior a Pentecostés y a la vivencia con Jesús. Muy bien. La epístola en general habla mucho de sufrir por nuestra fe, sufrir con gozo, parecido a lo que dice Santiago, padecer. Y hay una razón. A Pedro le tocó padecer mucho por su fe. A Pedro le tocó sufrir su militancia. Fue encarcelado, fue golpeado, pero lo más terrible para Pedro es que a él le tocó presenciar el sufrimiento de la primera iglesia cristiana. A Pedro le costó lágrimas ver cómo el emperador Nerón asesinó, torturó, destruyó familias cristianas. Y este es un tema muy sensible en esta carta. Estaba oyendo un relato de un predicador joven que predicó y había un predicador anciano oyéndolo y alguien comentó, es un gran predicador este joven. Y el anciano dijo, es un buen predicador, pero será un gran predicador hasta que haya sufrido. Y tenía mucha razón. A enseñar la palabra desde el punto de vista de la teoría teológica, como sucede con muchos jóvenes egresados de seminarios que no han caminado su vida cristiana y
hablan de sufrimiento cuando realmente no han sufrido nada, le quita impacto, le quita poder a la enseñanza. Pedro fue un hombre sufrido y él enseñó desde la perspectiva de uno que había sufrido él mismo y visto el sufrimiento de otros. Yo siempre he dicho que las enseñanzas se toman de quien vienen. Y si alguien va a hablar de cómo hacernos ricos y es tremendamente pobre, pues es dudosa su enseñanza. O una persona obesa enseñando a otros cómo adelgazar. Pues en la vida cristiana debe haber una congruencia entre que lo que decimos esté respaldado por lo que vivimos. Ya llegaremos al tema de un llamado a los pastores. Un tema central en la carta es el llamamiento a una vida santa. Y una vida santa es vivir una vida conforme a los principios del cristianismo. Pero hoy nos enfrentamos a una situación bien curiosa. Hace unos años se puso de moda el concepto de la relatividad de las cosas. Y la relatividad dice que todo es relativo, que no hay verdades 100% verdades o mentiras 100% verdades. Mentiras. El dicho más famoso es: todo depende del cristal con que se mire. Y en algunas cosas tienen razón, en algunas cosas no hay blanco y negro. Pero en cuanto a principios de la palabra, estos principios son eternos, inamovibles y ciertos, tan ciertos como hace 2000 años, y estamos llamados a vivir de acuerdo a esos principios. La teoría de la relatividad que se introduce en la iglesia ha llevado a extremos en donde hoy mucha gente que se define como cristiana, seguidora de Jesús, practica cosas que obviamente están en contra de la Escritura. Hoy hay un libertinaje tremendo. Es cierto que la iglesia siempre ha padecido de el extremismo en el lado opuesto, la religiosidad, donde se convierte la vida cristiana en un montón de reglas, en un montón de mandamientos. Como Jesús le dijo a los fariseos y también a algunos de sus discípulos, poner sobre las espaldas de la gente cargas que ellos mismos no llevaban. Y algunos han convertido la vida cristiana en una especie de esclavitud emocional, esclavitud espiritual. Pero ahora estamos en el otro extremo, en donde muchos cristianos viven un libertinaje, han malinterpretado el concepto de la libertad que tenemos en Cristo y de la gracia, y viven vidas verdaderamente escandalosas, no solo como individuos, sino también como iglesias. Hoy hay denominaciones completas en donde se celebran bodas homosexuales. Eso desde hace muchos años. Pero ahora han dado un paso más. Hay denominaciones completas en donde ordenan pastores homosexuales o pastoras lesbianas, en una franca oposición a la enseñanza bíblica de este tema. Eso para darles una idea, y otras cosas terribles. Cuestiones como el divorcio, que se ha vuelto un juego donde la gente se puede divorciar 3, 4 veces y se vuelve a casar en una iglesia con toda naturalidad. Hay muchos tipos de libertinaje y de relativismo en la vida de las personas. Bien, Pedro habla mucho de la santidad. Habla mucho de procurar vivir una vida desde el punto de vista ético, muy por encima de la gente no creyente, porque hemos recibido el poder de hacerlo y el deber de hacerlo. Y habla de los cristianos que viven como los no creyentes y dice que se les olvida que el fin está cerca y que un día vendrá el tiempo de juicio y que los que así viven serán juzgados. Y no habla de que la Biblia no habla de que esté enseñando la pérdida de la salvación. Habla de que somos responsables como cristianos de nuestras acciones y también vamos a ser llamados a juicio por nuestras acciones. Entonces, el otro día decía, hoy es muy común el adulterio en la iglesia cristiana. Gente que anda con la pareja de otro. Hoy es muy común en la iglesia cristiana la estafa. Gente que anda en negocios turbios. Y siempre se había dicho que cuando un narcotraficante, un sicario, un delincuente da dinero a la iglesia,
está pretendiendo lavar su dinero. Está pretendiendo con el dinero que da y que la iglesia alegremente a veces recibe, justificarse ante Dios y pensar que ese dinero va a comprar su salvación. Entonces, el ejemplo que usa Pedro es el ejemplo de Noé. Dice que el diluvio llegó de repente y se los llevó a todos, con excepción de Noé y de su familia. Recuerden que la gente del tiempo de Noé oyó durante 120 años el mensaje de Noé y lo ignoraron, y cuando quisieron reaccionar ya era muy tarde. Así que es un tema muy interesante. Necesitamos volver a la fe de los puritanos. Necesitamos volver al estilo de vida de los cristianos de otras épocas, donde marcaban una verdadera diferencia entre lo que es ser cristiano y no. Hace unos días le comenté a un amigo acerca de un amigo común. Él me mencionó su nombre y me comentó que trabajaba con él en la misma empresa. Le dije, él es cristiano también. Y me dijo, ¿de veras? Porque lo tiene muy guardado. Y además disimula muy bien, porque para nada parece un cristiano. Qué triste comentario, ¿verdad? Si le preguntáramos a tus vecinos si saben que eres cristiano, ¿qué dirían? Si le preguntáramos a tus compañeros de trabajo si saben que eres cristiano, ¿qué dirían? Esperamos que no pertenezcas a ese famoso grupo que se llama La Secreta. Cristianos que se mantienen escondidos, algunos por pena, por falta de valor, y otros por incongruencia en su vida espiritual. Un tema central que aparece en la epístola de Pedro es el tema de que ¿quién es la piedra sobre la que está fundada la iglesia? ¿Se acuerdan que allá en Mateo 16 hay una famosa declaración donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy? Y los discípulos unos dicen que es Jeremías o Elías o alguno de los profetas. Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro toma la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Durante muchos siglos se ha debatido qué significa sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y como el nombre de Pedro es piedra, la iglesia mayoritaria ha tomado ese fundamento para decir que no solo la iglesia está fundada sobre Pedro, sino que hay una sucesión apostólica hasta hoy que derivó en el papado. Bueno, en muchas partes de la Escritura habla de Cristo como el fundamento, empezando por un razonamiento simple. La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, que es milenaria, no puede estar fundada sobre la fragilidad de un ser humano bastante imperfecto, por cierto. Y en estos pasajes Pedro habla de Cristo como la piedra. Él dice que todos somos piedras también, pero aquí dice, ustedes son, vamos a leer desde el 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para la gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes los que confían en él reconocen la honra que Dios les ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y además usa el término roca. Dice, además, él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace. Y en otras partes de la Escritura, ahorita no da tiempo, se habla de Cristo como el fundamento de la iglesia. Ahora, entonces, ¿a qué se refería Jesús? Que sobre esta roca edificaré mi iglesia. La mayoría de los grandes teólogos históricos del cristianismo, como San Agustín, Orígenes y otros, han dicho, pues es evidente que es la declaración de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el fundamento sobre el cual la gente
pasa a pertenecer a la Iglesia de Cristo. ¿Cómo uno se vuelve cristiano y parte de la Iglesia Universal de Cristo? Cuando declara que Jesús es el Mesías, cuando uno declara que Jesús es el Salvador del mundo. Y Pedro lo declara con claridad y Jesús dice, esta es la puerta de entrada al cristianismo. Bien, otro tema que aparece acá es el respeto a las autoridades, un tema complejo porque, como decía al principio, era Nerón quien gobernaba Roma y era Nerón quien perseguía a los cristianos. Pero en consonancia con Romanos capítulo 13, Pedro dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Y dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Es complejo porque en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles desafiando una orden de las autoridades que les impedía congregarse y creer en Jesús. Usualmente la explicación para conciliar estas dos posiciones son: el creyente debe ser respetuoso de la ley, debe ser respetuoso de las autoridades, debe seguir las reglas. La única excepción en que los cristianos estamos exentos de esto es cuando la autoridad humana nos quiera impedir creer en lo que creemos o reunirnos en el nombre de Jesús. Las catacumbas de Roma están llenas de los sepulcros de miles de cristianos que desafiaron a Roma y se siguieron reuniendo en el nombre de Jesús, y muchos murieron por ello. Entonces, todo cristiano debe respetar la ley en todos los temas. Solamente cuando el Estado quiere impedir la existencia de la iglesia tiene la autorización de seguirse reuniendo en el nombre de Jesús. Un tema más que aparece, también complicado para los tiempos de hoy, es el papel del esposo y la esposa en la vida de la iglesia. En el capítulo 3 voy a leer para ustedes porque esto es muy relevante. De antemano quiero decirles que si estuviese yo en un auditorio feminista en el sentido moderno o feminazi, me golpearían quizá, o a Pedro lo hubieran quemado en leña verde por enseñar esto, pero es la enseñanza de la palabra. Dice, de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, el evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y conducta respetuosa de ustedes. En otra versión dice que ganen a sus esposos no creyentes sin palabras a través de su conducta para que ellos vean a Jesús en ustedes. No se interesen, aquí habla en el caso de donde uno es creyente y el otro no. Lo ideal es que siempre nos casemos entre creyentes. Pero a veces alguien llegaba al cristianismo cuando yo estaba casado, entonces la esposa tenía un esposo no creyente o el esposo tenía una esposa no creyente. Entonces la orden es, esposas cristianas que están casadas con no cristianos, no se la pasen sermoneando, ni predicando, ni citándole la Biblia a su esposo no creyente. Denle un testimonio tal que él sea impresionado por su conducta y eso va a hacer que esta persona se vuelva a Dios. Ahora te toma el tema el arreglo externo, también difícil para los días de hoy. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos.
Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Bueno, todo un tema. No dice que no tengamos derecho a arreglarnos y vernos presentables. También una persona, un hijo de Dios, una mujer que parece que se acaba de levantar o que se ve pálida siempre o que su cabello se ve descuidado, pues no habla bien de nuestra fe. Habla de los extremos a los cuales a veces llegamos en el tema del arreglo personal, donde a veces para muchos lo más relevante es qué se van a poner para ir al templo, o cómo se van a peinar, o qué joyas van a usar, donde eso no es lo más importante, sino un espíritu, una personalidad madura, una vida que refleje a Dios. Entonces, hoy, como han dicho algunos críticos de la iglesia moderna, con justa razón, hoy se ha convertido a veces a la iglesia en un teatro de espectáculos y los que acuden se visten como irían a la ópera o a una obra de teatro de alto nivel. Ni la iglesia debe ser un teatro para complacer a la gente, ni la gente debe estar tan preocupada por llevar el mejor vestuario para impresionar a otros. Y por último, está el tema de los ancianos. Le tocaba el tema del hombre, el rol del hombre. Con más razón me iban a querer golpear la feminazis. A los esposos les dice, de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar es dar honra, honor. Cada uno viva con su esposa y trátela con sabiduría, con entendimiento. Ella puede ser más débil físicamente. Habla de la debilidad natural de ser el sexo femenino. Nadie discute que el hombre es más fuerte físicamente, tiene músculos más desarrollados, etc. Pero que ella participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátenla como es debido, o sea, como compañera en igualdad de condiciones en Cristo. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Interesante, que dice que un hombre que no trata bien a su mujer, que la minimiza, que no es caballeroso con ella, que la maltrata de palabra o de hecho, va a tener un estorbo en sus oraciones. Un tema que a veces no se menciona. Y en esencia está diciendo que la mujer conserve su lugar femenino y que el hombre honre y que su hombría, su virilidad se manifieste a través de tratarla con delicadeza, como dice Pedro, como vaso más frágil, tratarla con cortesía, honrarla. Hay cosas como abrir la puerta del carro, que ella pase primero, que el hombre camina por el lado afuera de la banqueta para protegerla, tratarla como una princesa. Es muy fácil. ¿Cómo debemos de tratar a nuestras esposas? Como las tratábamos cuando éramos novios y andábamos convenciéndolas de que fuera nuestra esposa. Todo eso lo entiende, cualquiera lo entiende. Y el último tema habla de la responsabilidad de ser un pastor o anciano de la iglesia. Y dice cosas muy relevantes. Habla de cuáles son algunas de las responsabilidades de un anciano y él se cuenta entre ellos. Aquí dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Habla en el término anciano aquí significa pastor. También yo soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por un beneficio personal que puedan obtener de eso, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así que cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Palabras sencillas: cuidar el rebaño de Dios, hay que hacerlo como Él nos encomendó. Hacerlo con alegría y no de mala gana. Qué terrible que alguien sea un pastor de mala gana, que no quiera hacerlo, se le va a notar. No buscar el beneficio personal,
que uno pueda obtener. Se ha dicho que una de las debilidades de un pastor son la lana, la dama y la fama. Y en el tema de, aquí hay dos, la lana y la fama. La fama es el poder que un pastor obtiene sobre un grupo de personas por influencia, porque lo ven como una figura de autoridad, nos ven como una figura de autoridad y se presta a veces al abuso, a la manipulación de las personas. Tenemos que no abusar de la autoridad que Dios nos dio. Y el tema del dinero, un tremendo tema, que una de las razones que ha sido piedra de tropiezo para muchos no creyentes es ver cómo muchas veces en las iglesias cristianas mucho el tema del dinero se vuelve central, donde todo tiene que ver con dar dinero, dar dinero, dar dinero. La Biblia enseña sobre las ofrendas y los diezmos, eso no hay duda. El problema es cuando vamos más allá y entonces el pastor ve en la congregación una fuente para enriquecerse. Ahí es donde se pierden el camino muchos siervos de Dios, aún gente que empezó muy bien y termina muy mal. Y un consejo final que da Pedro, me encanta este versículo, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Toma tu ansiedad, tu angustia, tu preocupación y llévalo a Él, y Él ha prometido cuidar de ti. Gracias por tu atención. Nos vemos el próximo miércoles para otro estudio. Bendiciones.